Padre nuestro que estás en la altura de los cielos, Señor. Acá está un grupo de tus hijos en tu casa de oración, Señor. Y que en estos 10 días, Padre, tu Espíritu Santo se mueva en el corazón de cada uno de los que estamos acá, porque si estamos acá es porque somos necesitados de ti, Señor. Que en esta noche use a tu hija, Señor Cintia, que tú las uses y sus palabras sean las tuyas y no de ella, Padre. Para que en esta noche el Espíritu Santo se mueva en cada uno de nosotros y haga un renuevo en la iglesia, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Después de este momento tan hermoso que nos llega directamente al corazón de cada uno, que podemos hablar directamente con Él y no hay intermediarios, que directamente hablar con Dios. Ahora vamos a tener la participación, la meditación de Cintia, que nos va a llevar a entender una parte de esto que estamos haciendo hoy. Así que, Cintia, por favor, para que vengas hoy. Hola hermanos, buenas noches. ¿Cómo les va a todos? ¿Están bien? ¿Están contentos de estar en la casa del Señor? ¿Sí? Les pido si quieren acercarse más a mí, los que están más lejos, que se acerquen, si quieren siéntense más cerquita para que estemos más en familia aquí en la iglesia, ya que nos hemos reunido en este domingo, que no ha hecho tanto calor. Eso ha sido agradable para venir, gracias hermanos por acercarse. Y a todos los quiero mucho, así están cerquita mío, me acompañan. Bueno, el tema que vamos a reflexionar un poquito ahora en este ratito tiene que ver con la salud social, ¿no? Social hace como referencia a todos los ámbitos en donde nosotros nos movemos, ¿no? A veces puede ser en nuestra propia familia, ¿no es cierto? Que somos un grupo, con nuestros vecinos, en la casa, en la escuela, aquí en la iglesia, ¿no es cierto? Tiene que ver con esto la salud social. Y una salud siempre busca, una buena salud, ¿no? Busca un equilibrio de factores, ¿no? Un equilibrio de cosas. Y en esta reflexión tiene que ver con pedidos que el Señor nos hace. No sé si ustedes ven bien la imagen. Ahí está, eso te iba a pedir, Pablita, si podías bajar un toque la luz. Ahí se ve bien. Ok, pasamos, Pablita, a la próxima. Vamos a, si quieren buscar en sus Biblias, vamos a buscar en el libro de Juan, el capítulo 6, y vamos a leer el versículo 5 al 7, como para ubicarnos en una historia, y de aquí vamos a charlar un poquito, ¿sí? Les puse algunas imágenes para que no sea aburrido, nos podamos como dar un poco más de idea, de imaginación, ¿no? del momento. Habla, como vemos ahí, de los pedidos de Dios, ¿sí? Y de la importancia de preocuparnos por las necesidades de los demás. Dice el versículo 6, capítulo 6, versículo 5 al 7, dice: cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer, ¿no? Les cuento el contexto de esta historia, está en la alimentación de los 5.000, que al final eran como 10.000 con las esposas y ponerle 15.000 con todos los hijos, ¿no? Eran como, no sé, entre 12 y 15.000 personas podría haber habido ahí, en ese lugar. Cuenta el espíritu de profecía en el deseado de todas las gentes, que a todas las personas que estaban les había parecido, el mensaje que Jesús les decía en ese día, les había parecido como estar en el cielo. Muchos ni siquiera se pararon, cuenta el espíritu de profecía, que era tanto el amontonamiento de gente y pasó, y el Señor hablaba y les predicaba del reino de los cielos. Y había gente que ni siquiera se había sentado, no habían comido. El Señor mismo, Jesús, había estado sanando y predicando sin parar y sin descansar todo el día. Y así pasaron las horas y nadie se dio cuenta, digamos, de que no habían comido y de que era muy tarde, ¿no es cierto? Entonces los discípulos en ese momento le dicen a Jesús: es tarde, despedilos para que se vuelvan ya, porque están lejos, digamos, no hemos comido. Y ya veían el problema, ¿no? De la alimentación, los niños que estaban en el lugar, todo. Y resulta que dice el espíritu de profecía que Jesús sabía que entre muchísimas de estas personas trabajaban en el día. Entonces, si vos no trabajabas en el día, no tenías para comer, digamos. Y Jesús sabía que muchos, si se volvían, digamos así, solos a su casa, no iban a tener para comer, porque no habían trabajado. Entonces, el Señor conocía esto, ¿no? Y Dios nos pide, ¿no?, que nosotros cuidemos de las necesidades de los demás.
que a veces son materiales y a veces son espirituales, estas necesidades, y a veces son las dos, ¿no? Entonces el Señor, al tener esto en su corazón y él conocer a las personas que estaban ahí, ¿no es cierto?, les dice, como acá en el versículo 6, prueba a uno de sus discípulos, Jesús, y le dice, para probarlo, dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para dar a cada uno un poco de comida, ¿no? Y en el libro de Mateo, la misma historia cuenta que Jesús les dice, la resume mucho en el libro de Mateo, y dice que Jesús les dice, denle ustedes de comer, les dice a los discípulos, ¿no? Y claro, los discípulos empezando a preocuparse, digamos, porque ¿cómo hacemos, digamos? ¿No es cierto? Felipe dice, ni con 200 denarios alimentamos a todas estas personas. Entonces acá vemos que el ocuparnos de los pedidos de Dios nos lleva a dos verdades importantes. Una es que nosotros estamos para suplir las necesidades de los demás, ya sea, como les decía antes, ¿no?, en la iglesia, en la vecindad, con los amigos, ¿no es cierto?, con las personas que conocemos. Sí que nos invita el Señor que miremos un poco más para afuera, que miremos un poco al prójimo y salgamos de mirar siempre las necesidades nuestras, que es lo que estamos acostumbrados en el día a día, ¿o no, hermanos? Todos fijamos por lo que nos hace falta, lo que necesitamos, lo que nosotros queremos, nuestro trabajo. Primero nosotros, ¿no? Siempre. Entonces el Señor nos pide que salgamos de esto y que miremos un poquito a nuestro alrededor, ¿sí? Que tengamos un espíritu desprendido, dice, porque el hecho de poder nosotros dar nos va a dar alegría a nosotros, nos bendice a nosotros el poder hacerlo, ¿sí? Y llenamos a la vez de alegría el corazón de Dios cuando lo hacemos. También nos dice que la reflexión que tengamos en cuenta, que las entregas que hacemos a Dios y que Dios nos pide a veces son necesidades, como le decía antes, espirituales o materiales, y que cuando tendemos a estos pedidos nosotros somos los que nos beneficiamos con atributos de compasión, de benevolencia, de amor que el Señor pone en nuestro corazón, si es que nosotros se lo permitimos, si estamos dispuestos a que Él nos use para ayudar a otros, ¿sí? Y a la vez llegamos a ir perfeccionando nuestro carácter para que se parezca al de Jesús, ¿sí? Porque el carácter que nosotros tenemos no es tanto como el de Jesús. Ya vamos a hablar un poquito, ¿no?, cómo somos a veces, ¿no?, nosotros. Entonces, escuchen esto, dice, una gran necesidad casi representa una gran imposibilidad para nosotros. ¿Les habrá parecido imposible a los discípulos darle de comer a tantas personas? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? Los discípulos siendo 12 nomás y Jesús, ¿no? Y Jesús les dice, denles de comer, ¿no? Entonces los discípulos se empiezan a desesperar, ¿no? ¿Qué hacemos? Le dicen, mandalos a su casa porque es imposible para nosotros esta tarea, ¿no? Entonces así es como para Felipe esta era una situación que no tenía salida, y nosotros a veces como a Felipe también nos pasa que experimentamos la lucha entre la realidad y la fe. O sea, entre lo que nosotros vemos con nuestros ojos, a veces que no nos alcanzan los recursos para cosas que quisiéramos ayudar, porque nos pasa o no, que a veces te plantean, o en tu escuela sabática te puede pasar, tal persona necesita tal cosa, es un montón, a veces sí podemos ayudar, entre todos llegamos, y a veces es tan grande lo que una persona necesita, o a veces es una cuestión de salud, y la persona simplemente necesita que la acompañes. O es una situación de depresión, de tristeza, y la persona simplemente necesita que la visites. Fíjense que a veces ni siquiera es el dinero, pero a veces ni a eso estamos dispuestos. O a veces no somos capaces de hacer un llamado a un hermano de la escuela sabática que no vino. Entonces fíjense cómo somos nosotros naturalmente y qué es lo que nos pide el Señor, ¿no?, en los pedidos. Así que esa es como la lucha que hay entre nuestra visión de la fe, de lo que el Señor nos pide, y de la realidad, que es lo que nosotros vemos, ¿no es cierto?, que pasa. Así que pasamos, Pablito, a la próxima, por favor. Entonces aquí ocurre algo, que el Señor tiene objetivos que se cumplen en nosotros cuando Él nos pide algo. Y a la vez, fíjense ahí en donde se mueve, dice que mostrar nuestra impotencia y la dependencia de Dios. Cuando nosotros mostramos impotencia es en esto que yo les estoy diciendo. A veces tenemos desafíos tan grandes y nosotros ¿qué hacemos? Nos desanimamos, pues decimos esto no lo podemos resolver, no lo puedo resolver, y nos empezamos a bajonear y desanimar. Y el Señor, ¿qué quiere? Que nosotros vayamos con nuestro desánimo, con nuestra falta de recursos, cómo estamos, con el problema con el que estamos viviendo, si es que es personal o es de alguien, pero que vayamos al Señor a clamar y a pedirle a Él y que dependamos de Él para que Él se pueda manifestar. Él necesita, Él quiere y con gusto nos quiere escuchar de que vayamos a Él, ¿no? Nosotros dice que sentimos impotencia ante los desafíos
como le pasaba acá, si seguimos leyendo, dice que Jesús manda a pedir, ¿no es cierto?, en esta situación de la comida, que manden a buscar, digamos, a ver quién tiene algo para comer, ¿no es cierto?, a ver si salía alguien que tuviera algo para alimentarlos. Y Andrés consigue que un jovencito, un niño, le da 5 panes de cebada y 2 peces. Entonces, desanimado, Andrés viene con la comida, ¿no es cierto?, a Jesús, y dice, conseguí esto, ¿no? Pero ¿qué es para tanto? O sea, como dice, otra vez viendo la imposibilidad, ¿no es cierto?, como humano que era. Entonces, nosotros nos desanimamos y cuando estamos frente a situaciones que Dios nos pide, pero no estamos en condiciones de ayudar, nos bajoneamos, ¿viste? Y en vez de acudir al Señor y depender de Él, a ver qué puede hacer Él con lo que nos pasa. Entonces, cuando nosotros obedecemos a los pedidos de Dios, el Señor tiene unos objetivos puntuales, que es que Él se revela y perfecciona nuestro carácter, cuando nosotros estamos dispuestos a ser un canal de bendición para otros. Pero esa es una condición, que nosotros tenemos que estar disponibles. Nosotros estar al servicio del Señor, de querer que Él pueda obrar, ¿no es cierto? Desarrollamos también un carácter generoso y desinteresado. Esto es muy opuesto a que tengamos un carácter egoísta y solo cuidado de nosotros mismos. ¿Será que ese es nuestro carácter? ¿Que somos egoístas? ¿Será? ¿Que somos un poquito egoístas? ¿A veces? ¿O no? ¿Que pensamos en nosotros primero? Sí, entonces eso hace cuando el Señor hace cuando nosotros cedemos a obedecer, digamos, que Él nos va cambiando este carácter, nos va sacando esta maldad que nosotros tenemos a veces de egoísmo y lo va reemplazando por benevolencia, por generosidad. Dice también que el carácter egoísta es un peligro para tu salvación, porque Satanás colabora con motivos para que vos no entregues nada a Dios. Siendo egoísta ya sabemos lo que ocurre, se producen peleas en la iglesia, en la familia, chismes, la persona se cree el centro de atención, te llenas de amor propio y dejas de parecerte a Jesús. ¿Será que ocurre? No sé si les pasó, a mí sí me ha pasado. Un poco cuando a veces entras como en una ola de desánimo, ¿no? De que las cosas no salen bien, que no encontrás al Señor, que parece que el Señor se calla, que entras en el desierto y parece como que el Señor se ha alejado de uno. No sé si les ha pasado y empezás como a alejarte un poquito más y ya no venís a la iglesia, no querés compartir, no querés ver a nadie. O sea, te empezás a alejar de a poco. Y el corazón se pone egoísta y Satanás dice, este es mi terreno, ¿no? Dice el enemigo. Esta es mi oportunidad. Y vieron que hay un dicho que dice, mente desocupada, taller del diablo, ¿no? Yo creo firmemente que eso es así, porque vos alejate un cachito de la oración y de leer la palabra y de participar con tus hermanos y el enemigo es tuyo. Dice, esta es mía, dice el enemigo, ¿no? Entonces no le demos oportunidad porque ahí de eso depende tu salvación, ¿no es cierto? Cuando nos ponemos egoístas. Y acá pasa algo que yo lo he experimentado mucho y me encanta y ojalá que les pase a ustedes también, les invito a estar como en relación con el Señor. Cuando vos te pones disponible para que el Señor te utilice, cuando vas a entregar o a obedecer a un pedido que el Señor nos ha hecho, que en este caso, bueno, estamos hablando, ¿no?, de ayudar a las personas que necesitan, dice que el Señor revela su omnipotencia para que nosotros seamos el medio y conozcamos su infinito poder y también tengamos una experiencia de mayor intimidad y de confianza con Él. Yo, hermano, les puedo dar testimonio de que esto es así. Cuando vos empezás a pedir al Señor y escuchás que el Señor te responde, yo no me voy a olvidar nunca, pensaba cuando leí el tema, cuando yo estaba conociendo al Señor, que leía Malaquías, ¿no?, que dice, probadme, dice Señor, probadme, y verás si yo no abro la ventana de los cielos y te voy a dar bendición hasta que te sobreabunde, dice Malaquías, ¿no? Y yo, no sé ustedes, pero yo sí he probado al Señor muchas veces, más cuando lo quería conocer, ¿no? Pues yo decía, bueno, vos, yo me acuerdo que le decía al Señor, solamente vos conocés esta situación, solamente vos. Entonces yo pedía tal cosa, ¿no? Y lo probaba al Señor, si vos haces tal cosa, yo voy a saber que sos vos, ¿no? Y me ocurría que el Señor resolvía, ¿no es cierto?, mis pedidos y me concedía el pedido, pero el Señor tiene una particularidad que es tal cual como dice este versículo. Si vos al Señor le pedís esto, el Señor te va a dar eso. Y a vos no te va a quedar la menor duda que eso es una bendición del Señor, porque Él solamente sabía tu necesidad. Les puedo asegurar, hermanos, que el Señor te bendice sobreabundantemente. Entonces, cuando eso te pasa una vez, cuando te pasa 2 veces, cuando te pasa 3 veces, vos sabés con quién estás hablando. Y empezás a tener una relación de intimidad con tu Dios, que eso te da confianza. Y eso hace que cuando el Señor te vuelva a pedir algo, o estés frente a una situación, que el Señor te pida algo, tú digas, yo no sé cómo vas a hacer, yo estoy dispuesta.
¿no es cierto? Estoy dispuesta, acá estoy lista para trabajar, pero no tengo el recurso, ¿no? A veces no tengo el recurso, pero vos verás cómo haces, ¿no? Pero estás dispuesta, tu corazón está habilitado, ¿no? Para que el Señor trabaje y seas un canal donde el Señor te bendiga a vos, bendigas a los demás y puedas ver la omnipotencia del Señor. Si vos decís que no y no estás dispuesto a ayudar a los demás, ¿cómo vos vas a ver las bendiciones que el Señor hace por los demás si vos has dicho que no? Mismo cuando, miren un ejemplo muy sencillo, a veces cuando no venimos a la iglesia en sábado a la escuela sabática, ahí es el ratito que nosotros tenemos para charlar con nuestros hermanos y saber qué le pasa al hermano. ¿Qué está viviendo el hermano? ¿Necesita algo? ¿Alguien necesita algo? Por ahí a veces yo, no sé, veo personas que por ahí no vienen, ¿no es cierto? Y resulta que han vivido, por ejemplo, esa persona ha vivido cosas súper fuertes. Y hay un hermano que está pasando por eso ahora. Y esa persona falta. Y es la persona que el Señor necesita. Ninguno de los más que estamos ahí servimos para eso en ese momento, sino la persona que ya pasó por ese crisol y que el Señor la necesita ahí. ¿Cómo te enterarías para hacer esta salud social? ¿Cómo te enterarías si no venís a tu clase de escuela sabática a confraternizar un ratito con los hermanos? Y así todos ustedes saben que el tiempo es tirano y a veces charlamos tan poquito, nos conocemos tan poquito como con los hermanos, ¿no? Entonces, nace de tu actitud, de que vos habilites tu persona y tu corazón al servicio del Señor, ¿no es cierto? A veces en cosas tan sencillas y a veces en desafíos mucho más grandes en donde el Señor te pone al frente y bueno, vos decidís qué vas a hacer, o sea, qué vas a elegir, ¿verdad? Para el Señor. Dice acá, cuando nosotros vemos la lucha entre lo material y lo espiritual, cuando vemos solo pruebas y puertas cerradas, Dios ve 1000 posibilidades, ¿no es cierto? Porque nosotros vemos las cosas imposibles, pero el Señor no, el Señor no. Entonces, si todo esto que les estoy diciendo es así, ¿cómo debemos responder nosotros ante los pedidos de Dios? Pablito, pasamos a la próxima, porfa. Fíjense que hay dos tipos de entrega, ¿no? Está la entrega que se da por impulsos o una entrega que hacemos al Señor por principios. Y reflexionando en esta historia, que hablamos de los panes y de los peces, ¿no? Justo esta comida, les cuento que es una comida, cuenta acá el espíritu de profecía, que era una comida muy humilde. Esta de la cebada era como un cereal, digamos, muy barato, digamos, muy humilde, y los peces también. Entonces, pensemos en el niñito este, ¿no? Que era el dueño de la comida, que no se habla mucho en la historia nunca, pero pensemos si él tuvo la posibilidad de actuar por principio o por impulso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Habría estado mal si el niño hubiese pensado, bueno, mira, la verdad ya es tarde, o sea, ya tenemos hambre, me voy para allá un poco porque acá está lleno de gente, se puede comer, me voy a ir comiendo todos y estamos todos con hambre, ¿no? Me voy un cachito para allá, me como la comidita que mi mamá me preparó, me la como. ¿Ah? ¿Qué pensarían? ¿Estaría mal? ¿Alguien lo juzgaría igual? No, la comida era, además no menciona, pero dice que era un niño, un joven, un niño pequeño. ¿Quién juzgaría a alguien si llevó su comida? ¿Cierto? La está comiendo. O podría haber pensado también, como un poquito de esta comida ahora, pues ya tengo mucho hambre y encima falta volver. O sea, tengo todo el camino para volver, estoy re lejos de mi casa, me como un poco ahora y guardo un poco para el resto del camino, entonces ya en el camino como otro poco y ya no tengo hambre. ¿No? ¿Ustedes creen que el niño puede haber pensado en esto, en sus necesidades personales y propias? Sí, ¿verdad? En su necesidad individual. Claro que sí, claro que sí. Pero el niño también pensó en la necesidad de la obra de Dios. Entonces él ahí tuvo la posibilidad de pensar en las dos cosas. Y él ponderó y decidió y eligió darlo para la obra del Señor. ¿No es cierto? Él confió y entregó lo que tenía. Y así todo pasa después lo que les conté de que Andrés toma las cosas, se las lleva a Cristo y dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto para toda esta gente? O sea, lo mío, la imposibilidad, ¿no? De nosotros que así pensamos a veces. Entonces aquí hay una lucha, que es lo que les hablaba antes, una lucha espiritual que es desigual. Miren por qué. Y ahora vamos a hablar un poquito de los impulsos, ¿no? ¿Qué son esto de actuar por impulso? Hay una lucha desigual espiritual en nosotros mismos y por eso tenemos que orar en todo momento, porque miren cuando actuamos por impulso lo que pasa. Cuando estamos dominados por la simpatía humana, ayudo a unos porque estos me caen bien, pero a estos no porque ni los conozco y encima que no me cae bien, así que a ese no le ayudo. ¿No? Eso es la simpatía humana. Ahí estoy actuando por impulso, ¿no? Por impulso humano, propio, individual, egoísta. Cuando ayudamos a alguien y esta persona luego es ingrata con nosotros, la próxima vez no le voy a ayudar, porque le ayudo, es un desagradecido,
la próxima vez no le ayudo. ¿No? Un impulso egoísta, ¿no? Después dice, cuando yo ofrendo algo y luego yo considero que está mal administrado, la próxima no voy a dar nada, porque se lo gastan todo, porque uno con el esfuerzo que hace para poder dar una ofrenda y resulta que lo administran así. La próxima no voy a dar nada. Impulso egoísta, ¿no? Y el Señor, ¿qué nos pide? Que nosotros cuidemos a los necesitados de cosas materiales, de cosas espirituales. Eso nos pide el Señor. Y así es como se va apagando nuestra preocupación por la salud social y se congela nuestra benevolencia y nos vamos haciendo egoístas, ¿sí? ¿Y por qué es una lucha desigual? Porque resulta que nosotros en nuestro corazón somos malos, somos egoístas. Entonces, a contraposición de esto, el actuar por principios es hacer lo que Jesús hizo por nosotros. Que no importa quiénes somos, ni qué hacemos, ni qué hacían los de esa época, ni qué vamos a hacer nosotros ahora, ni qué está pasando en nuestro contexto, y el Señor lo mismo entregó su vida en la cruz por nosotros. Eso es actuar por principio. Eso es actuar por principio. Entonces yo hoy tengo que actuar de acuerdo a la ley, de acuerdo al amor de Jesús, de acuerdo a lo que Él me pide. Y resulta que como nosotros somos malos en nuestro corazón, la benevolencia, el amor es algo que tiene Jesús, que son características de Jesús, que nosotros tenemos que imitar, que no lo tenemos en nuestro corazón. Ojalá nos naciera naturalmente el amor, pero por eso es una lucha desigual, porque nosotros tenemos que parecernos al amor de Jesús, pero nosotros somos malos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos la posibilidad de actuar por impulsos? Digamos, nosotros es como que es más fuerte a veces y más poderoso el pecado y las cosas malas que a veces hacemos que el amor de Cristo. Por eso es que nosotros no podemos dejar de orar, y de pedirle al Señor que nos santifique, que nos dé Espíritu Santo, que los ángeles nos acompañen, porque un ratito que nos movemos de Cristo y empezamos a hacer las cosas muy mal, hermanos, muy mal. Por eso es que es una lucha desigual, porque es algo que no nace de nuestro corazón, sino que le tenemos que pedir al Señor que ponga en nuestro corazón, ¿no?, esta benevolencia, este amor por el prójimo, para que nazca de nosotros el estar disponibles para servir a otros, ¿no? Entonces, acá les quiero leer un poquito de... Traje el deseado acá de todas las gentes, hay una parte que está muy linda. Es como un llamado de atención en realidad. Escuchen lo que dice el deseado de todas las gentes. A ver, dice, en la obra de Dios es un grave error confiar en la sabiduría humana o en los números. El trabajar con éxito para Cristo no depende tanto de los números o del talento, como de la pureza de propósito, de la verdadera sencillez de una fe ferviente y dependiente. Y escuchen esto, porque mencioné un poco antes que nosotros como que a veces damos las responsabilidades de las cosas que hay que hacer a otros, a las organizaciones, a los ministerios, a otros, ¿no es cierto? Pero los ministerios están formados por personas que sí están trabajando, ¿no es cierto? Y dice aquí, deben llevarse responsabilidades personales, asumirse deberes personales, realizarse esfuerzos personales en favor de los que no conocen a Cristo, en vez de pasar nuestra responsabilidad a alguna otra persona que consideramos más capacitada que nosotros. Obremos según nuestra habilidad, la que sea que tengamos. El Señor a todos nos ha dado dones para que trabajemos, a todos nosotros, ¿sí? Entonces hagamos la parte que nos toca. Lo he visto también con personas, quizás, que tienen mucho dinero y dan el dinero. Dan el dinero, pero bueno, el trabajo andá y hacelo vos. Yo siempre practico y siempre le digo a todo el mundo, el tiempo vale más que el dinero. El tiempo vale más que el dinero. A mí a mí me pasa, o sea, sacame plata, pero no me saqué una hora de tiempo, porque yo en una hora de tiempo hago 1000 cosas. Entonces, ¿y qué pasa? Que nadie quiere poner el tiempo. Y el tiempo y mi presencia y lo que el Señor me ha hecho vivir a mí es lo que yo después puedo ayudar a alguien que está viviendo quizás lo que les decía al principio, lo que yo he pasado. Para eso el Señor me perfeccionó en algo, ¿no es cierto? Que solo yo puedo dar. Eso es poner tu habilidad al servicio de los demás. Pasamos a la otra, Pablito. Sí, bueno, entonces acá leemos un poquito qué es lo que ocurre después con esta historia, ¿no?, que estamos leyendo. Leemos el capítulo 10 al 13. Dice aquí entonces que Jesús hizo recostar a la gente, había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5.000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos, entre los que estaban recostados de igual manera, hizo con los pescados dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Les cuento que el espíritu de profecía dice dos cosas. Una, que Jesús,
como cualquiera de nosotros, si necesitáramos un milagro o cualquier petición que nosotros también le hacemos al Señor, Jesús oró y pidió por este milagro. El milagro lo hace Dios Padre, ¿sí? Lo hace Dios Padre con Jesús, y dice el Espíritu de Profecía que cada vez que tocaba, iba de mano en mano el pan, se multiplicaba. O sea, no es que, o sea, cuando se multiplicaba, cuando Jesús tocaba y se lo daba en las manos a los discípulos se lo daban en las manos de la gente, así se multiplicaba el pan. O sea, por eso es que Dios hacía el milagro y no solamente Jesús saliendo de sus propias manos. Así que incluso dice, para que nada se desperdicie, de todas estas cestas que sobraron, dice el Espíritu de Profecía, que se repartió entre la misma gente que estaba, porque después esta gente volvió y llevaron a dar de la comida que había sobrado de las cestas, pero del alimento espiritual que habían escuchado durante todo el día. Y así se predicó la palabra y el Evangelio del Señor en la aldea, en las casas. Entonces, todos se alimentaron, digamos. Entonces, nada se desperdició, ni de la comida ni del alimento espiritual que se había impartido durante todo el día, ¿no? Así que, ¿qué más? La obediencia y la fe del muchacho, ¿no? De que él donó, él ponderó y él eligió dar, ¿no es cierto?, al Señor. El Señor hace el milagro y, bueno, sobran las cestas, lo que estaba mencionando recién. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra reacción, hermanos, ante un pedido de Dios? Y es mi versículo preferido. Les cuento, mi versículo preferido es Mateo 6:33, que dice que busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Hermanos, yo he puesto en prueba esto no sé cuántas veces. No es fácil elegir por el Señor, porque siempre en nuestro corazón dudamos y decimos, ay, ¿y si me falta a mí después? Ay, si me pongo a hacer esto y le tengo que dedicar un montón de tiempo y esto después no me deja trabajar, y si no trabajo después no tengo plata. Ay, y tenemos como ese miedo, pero yo les digo, hermanos, ustedes apuesten por el reino de Dios y su justicia y el Señor les va a bendecir después abundantemente. Les garantizo, porque eso lo he vivido muchas veces. Entonces, cuando el Señor nos invita a una entrega, lo hace para bendecirnos, y toda entrega siempre tiene sacrificios y riesgos, ¿no? Entonces, este niño que decidió dar a Jesús lo poco que tenía. Esto nos enseña que no deberíamos quejarnos cuando se nos pide cada vez más para este ministerio, se nos pide para otro ministerio, se nos pide dinero, se nos pide tiempo, se nos pide presencia, que no tenemos que quejarnos, porque el Señor lo hace para que salgamos de nuestra propia esfera limitada, para hacer mayores cosas por los demás, y así es como ponemos en práctica la salud social. Perfeccionamos nuestro carácter y alegramos así también el corazón del Señor. ¿No? Pablito, la última, ya para ir terminando. ¿Sí? Acá nos plantea la reflexión esta, algo muy bonito. Dice la pregunta, ¿a qué entrega te está invitando Dios hoy? ¿Que entregues qué al Señor? ¿Será un noviazgo mundano, una amistad inapropiada, una comida o una bebida inadecuada, un trabajo en sábado? Que entregues al Señor te pide que le entregues una raíz de amargura, una rebelión, una falta de perdón a alguien, un pecado que venís acariciando privado que solamente vos sabés. Te pide que abras tu casa para hacer cultos de oración, ¿no es cierto? Grupos pequeños. ¿Será que el Señor te pide que seas fiel en tu diezmo, que no le robes, que entregues eso? ¿Será que el Señor te pide que pactes una ofrenda? Quizás. O pueden ser varias de estas juntas, ¿no? También varias opciones juntas. Así que si el Espíritu de Dios te está llamando ahora para hacer esta entrega, te pido, y me encantaría que te acerques y me acompañes a mí, conmigo aquí, así cantamos juntos el himno Salvador, a ti me rindo, y luego podamos orar por estas entregas. El que quiera se acerca y así podemos cantar juntos. Bueno, para terminar vamos a orar, ¿sí? Amoroso Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias porque hemos podido reflexionar, Padre, en ti, en los pedidos que tienes para nosotros, en cómo sería la forma correcta y que a ti te agrada y te alegra, Señor, que nosotros respondamos. Te pido que, como dice el himno, nos podamos rendir a ti, Señor, de todo corazón. Te ruego que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo pueda obrar con poder en nosotros para que seamos atalayas, Padre, en donde estemos, en nuestra familia, en nuestra vecindad, aquí en la iglesia, en los colegios donde trabajamos, Señor, que seamos distintos, que brillemos con tu luz, mi Dios, que podamos ser usados por ti, Señor, y podamos poner a tu servicio los dones, las habilidades, la sonrisa, Señor, lo que tú nos hayas dado para llegar a otros con tu mensaje, mi Dios, para poder hacer el método de Cristo, Señor, y llevarlo a la práctica para una buena salud social también para nosotros, porque
Así dice, Señor, que tú nos bendices y nos alegras a nosotros cuando damos, Padre. Te doy gracias porque nos hemos podido reunir aquí con los hermanos. Gracias porque tú nos trajiste a tu casa, Señor, en este día domingo, para irnos llenos de ti, de tu amor. Y, Señor, te ruego que nos acompañes a nuestros hogares y que te quedes con nosotros en todas las actividades que tenemos en la semana que empieza, Señor. Te doy gracias y te ruego esto en el nombre de Jesús. Amén.